Reciban un saludo, hermanos del Divino Salvador de la Iglesia Metodista en Querétaro. Agradezco a la invitación del pastor Natanael para poder compartir en esta hora el tema que me ha pedido acerca de la ética y moral en la doctrina metodista. Así que trataré de hacer esta reflexión desde tres momentos. Una pequeña definición de lo que es la ética, las diferentes corrientes en las cuales se pueden envolver. Un poco repasar algunos puntos de la doctrina de Juan Wesley como parte de la herencia metodista. Y al último, retomar elementos de la teorización ética de un metodista argentino, José Míguez Bonino. Así que empiezo de la siguiente manera. Cuando nosotros buscamos la definición tanto de ética y de moral, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se nos dice que moral es aquello conforme a las normas que una persona tiene del bien y del mal. En cuanto a ética, define que es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de su vida. De tal manera que aquí vamos viendo que hay dos elementos. Uno, la moral, que se constituye como valores, como reglas definidas por un grupo de personas o por una cultura, la cual van a determinar qué es lo que van a definir de bien y de mal. Por otro lado, la ética entonces refiere a la teorización de la moral. La ética constituye esta conformación de el valor que se le da a una o tal cosa, de tal forma que ésta pueda definirse en diferentes criterios de bien y de mal. Ahora, a partir de esta pequeña definición que tenemos ahí, también debemos tratar de buscar o de retomar las reflexiones sobre la ética que se han conformado en el pensamiento occidental, que es en el que nosotros nos encontramos. Este pensamiento que ha dado sentido a estas dos visiones de ética o dos visiones de teorización ética y que llevan a una moral de la cual nosotros podemos estar cercanos. Estas dos reflexiones éticas que se han dado a lo largo de la historia, y al final hablaremos de una tercera, es la ética deontológica y la ética teleológica. En primer momento, la ética deontológica, este tipo de reflexión tiene su origen en el pensamiento de Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, que busca una ética racional y objetiva. Kant argumentaba formalmente que solo se podía considerar bueno la buena voluntad. Por lo tanto, esta se convierte en la base de la ética. Pero para evitar que la buena voluntad, que es sensible a la tergiversación de nuestras inclinaciones y circunstancias, no pudiese corromperse, propuso que tendría que ser el deber formalizado como ley lo que asegurara una ética imparcial. De ahí entonces que la visión de Kant y esta visión europea más occidental va a proponer que se comiencen a establecer una ética en la cual su cumplimiento debe de tener un deber universalizado. Va a conformar entonces principios morales universales. Esta visión de la ética deontológica lo que va a determinar van a ser ciertos principios morales universales que van a ser constantes para todos, son principios a priori. A partir entonces de esta reflexión, lo que se va a proponer son estos fundamentos inamovibles y entonces se va a resaltar los deberes, las reglas y las normas que tienen que ser absolutos, universales e independientes de toda circunstancia y de toda consecuencia. Por lo tanto, algo es malo o es bueno en sí mismo, es decir, que en su esencia, no por sus consecuencias ni por sus circunstancias. Digamos, esta visión occidental o desde Immanuel Kant es esta visión que tenemos acerca de la ética.
Posteriormente aparece otra reflexión ética, o hay otra reflexión ética que es la teleológica. Esta reflexión es contraria a la deontológica porque encuentra la moralidad en las acciones, en sus fines o en sus consecuencias, no en las acciones mismas. Por lo tanto, esta ética va a ser considerado o va a tener como fundamento el fin justifica el medio y por ende es una ética consecuencialista. Este tipo de ética puede manifestarse a sí mismo en formas y vertientes tanto conservadoras como progresistas. Lo que todas poseen en común es determinar la moralidad de una acción conforme a sus consecuencias. Y entonces viene este discurso de Occidente a partir del bien común. Entonces, lo que yo hago es bueno o es malo si tiene un bienestar común o mayor para una mayoría que para alguien en particular. De ahí que se determinen acciones en las cuales se minimizan ciertas acciones que van en contra de la moral o en contra de la vida, considerando los daños colaterales como lo pueden ser las guerras o alguna invasión. Ahora, estas dos visiones de la ética son dos visiones que están presentes en el pensar o en la conformación de la moralidad y de la ética de la cultura occidental. Posteriormente hay un momento de reflexión alterna. Esta reflexión alterna de la ética es el contextualismo o la ética contextualista. Esta ética o esta reflexión ética va a poner su énfasis o su interés en rescatar la importancia del contexto geográfico e histórico de la respuesta ética hacia una acción. Ahora, de esta manera se niega que el individuo pueda reflexionar a partir de principios éticos universales. Las normas y los valores y creencias a partir de la moralidad parten de sociedades específicas. Sin embargo, este individuo tiene que estar en una constante tensión para poder justificar su obrar a partir de ciertos principios sí universales. Ahora, nosotros para poder ir clarificando algunos puntos en el tema, tenemos que retomar el acercamiento contextual que se dio principalmente en Europa y en Estados Unidos y a partir del siglo XX y tuvo un pequeño impacto años después en lo que es la visión en América Latina de esta corriente de la ética contextual. Y en esta hora solamente quisiera tomar algunos apuntes de dos teólogos, uno luterano alemán, Dietrich Bonhoeffer, y el estadounidense presbiteriano Paul Lehmann. Ambos buscaron una ética contextual. Bonhoeffer, por ejemplo, busca el significado de la responsabilidad en su realidad histórica. En su libro Ética, en vez de buscar principios a priori y absolutos, reclama que la ética consiste en preguntarse sobre la voluntad de Dios en situaciones concretas, de cómo responder ante el prójimo. Afirma lo siguiente: por consiguiente, su proceder no está establecido de antemano y de una vez por todas, es decir, a modo de principio, sino que surge con la situación dada. No impone de principio alguno absolutamente válido, que tendría que poner en práctica fanáticamente contra toda oposición de la realidad, sino que trata de captar y de hacerlo lo necesario o lo mandado en la situación dada. De esta forma, Bonhoeffer va a responder a su realidad, una realidad dentro de este proceso del nazismo en su nación, y él va a decir: no podemos seguir solamente principios universales, absolutos, que nos lleven a tratar de hacer normal algo que está en contra de la voluntad de Dios. Por su parte, Lehmann desarrolla una ética cristiana contextual en su libro La ética en el contexto cristiano. Se basa en la idea de Dios, que Dios es libre y se manifiesta en medio de las realidades históricas y de las situaciones cambiantes de la vida.
La conducta cristiana consiste en actuar de tal manera que Dios reconozca que uno ha estado en la huella de su acción divina, en medio de la realidad actual. Por eso, de acuerdo con Lehmann, la pregunta que propone la ética cristiana no es ¿qué debo hacer?, sino ¿qué he de hacer yo como creyente en Jesucristo y miembro de la Iglesia? La pregunta busca entonces responder responsable y adecuadamente según el contexto actual, el contexto en el que el creyente se encuentre. Esto es dado que para Lehmann la ética tiene que ver con relaciones y funciones, no con principios y conceptos. De ahí entonces vamos viendo que esta conformación de una visión ética o de cómo nosotros vamos conjuntando nuestra visión ética puede responder desde la influencia que tenemos, desde buscar principios absolutos, inamovibles, a buscar solamente responder ante las circunstancias o contextualizar las circunstancias, los principios universales y entonces responder a ellos. Ahora, en el segundo punto, ¿qué entonces encontramos en el pensamiento o en la doctrina de Wesley que nosotros podemos retomar y elementos que podemos tomar en este momento para nuestra reflexión? Cuando hacemos una revisión rápida de lo que Wesley escribía o a lo que tuvo que responder, si bien no tenemos una sistematización de su pensamiento, sí podemos trazar líneas generales en muchos de los aspectos a los cuales él hacía referencia. Por lo tanto, hemos de retomar algunos elementos para tratar de conformar este pensamiento ético que él consideraba o que consideramos en él este pensamiento ético. Como Wesley mismo lo decía, la herencia o lo que Dios dio al movimiento metodista para que fuese de bendición a los demás o para que fuese dado al mundo fue la doctrina de la santidad. Podemos entender entonces, o se puede entender la esencia de la santidad o de la perfección cristiana a esta vida que se manifiesta a través del desarrollo del amor y del desarrollo en plenitud. O sea, el amor en plenitud va a ser lo que va a desencadenar a esta manifestación de la perfección. De tal manera que la santificación para Wesley era más una cuestión de experiencia cristiana que una doctrina cristiana. Wesley buscaba entonces, o su intención principal era un cambio de corazón más allá que un cambio de doctrina. Desde esta forma, entonces, el creyente, aquel que venía hacia el movimiento metodista, tenía que vivir un proceso de transformación. Dirá Wesley, ¿no? Desde el momento de nuestro nacer otra vez, la gradual obra de la santificación toma lugar. Somos capacitados por el Espíritu a modificar los deseos del cuerpo y de nuestra mala naturaleza, y somos y más muertos al pecado y más vivos para Dios. Esta búsqueda en la cual se encontraba Wesley era una búsqueda para encaminar a aquellos que venían hacia el movimiento a transformar su vida, a dejar atrás todo aquello que estaba o que habían vivido. De tal manera que lo que él buscaba la idea que él buscaba era precisamente develar nuevamente la imagen de Dios en aquel que se había acercado a la fe. Develar entonces es decir, la imagen de Dios está presente en todo ser humano. El pecado lo que ha hecho es oscurecer esta imagen. Entonces, por medio de Cristo y por medio de esta búsqueda de la santidad, lo que podemos hacer es ir develando, ir descubriendo esa imagen que se había oscurecido. De tal manera, entonces, la búsqueda constante de Wesley para los metodistas era que ellos pudiesen andar conforme al Espíritu. Hablar, actuar, vivir siempre bajo la gracia y bajo la dirección del Espíritu, de tal manera que pudiesen tener tanto una limpieza exterior, como la llama él, esta limpieza que deja atrás todo aquel mal ejemplo, todo aquello que estaba en contra de la voluntad de Dios y que hacían, pero también esta limpieza interior, que eran las propias la propia intención del corazón, ¿no? Entonces aquel que venía entonces tendría que transformar todo esto en sus vidas.
A partir de esta convicción, Wesley va a establecer una dirección para los metodistas. Los dos primeros documentos que va a redactar para que fuesen hacia las sociedades metodistas son las reglas generales y el carácter de un metodista. En ellas, Wesley va a establecer acciones concretas para todos aquellos que deseaban huir de la ira venidera y ser salvados de sus pecados. Cuando nosotros vemos o podemos leer o ya los hemos leído estos documentos, nos damos cuenta que Wesley atendía a las circunstancias en las que él estaba viviendo, de tal manera que no solamente tenía reglas piadosas de búsqueda o de devoción, sino que también indicaba hechos concretos y respuestas concretas para reaccionar, por ejemplo, ante la esclavitud, ante la piratería, ante los vicios o ante las riñas que eran presentes en su época. Wesley entonces también, en el carácter de un metodista, va a definir que la esencia o la identidad del metodista no está dada a partir de lo que usa, de lo que habla o de las costumbres, sino que va a estar dada a partir del amor que es derramado por el Espíritu Santo en su vida. Para Wesley, entonces, ese va a ser el camino que el verdadero cristiano debe de tener. Y entonces Wesley va a establecer dos señales particulares o esenciales en aquel que es un verdadero cristiano, en aquel que es un verdadero creyente. En primer lugar va a decir, es el amar a Dios, porque así lo dice la palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tal amor de Dios hinche el corazón, se posiciona de todos los afectos, llena el alma a plenitud y emplea todas las facultades hasta el máximo. El espíritu de quien así ama a Dios continuamente se regocija en su Salvador. Entonces vuelve a decir, el verdadero creyente o el verdadero cristiano va a tener un amor total para con Dios, pero también va a tener un amor hacia su prójimo. La segunda señal del verdadero cristiano es el amor a su prójimo, porque así lo ha dicho el Señor en las siguientes palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien pregunta quién es mi prójimo, le respondo: toda persona en este mundo, todo hijo del Padre de los Espíritus y toda carne. No podemos en modo alguno exceptuar a nuestros enemigos ni a los enemigos de Dios de sus propias almas. Todo cristiano ama a tales como a sí mismo, así como Cristo nos amó. Estos pequeños elementos o estos elementos que he rescatado del pensamiento de Wesley nos van a llevar precisamente a rescatar esta visión del camino o de la búsqueda de la perfección, pero también de la importancia de la obra del Espíritu Santo. Ahora, a partir de esto es de lo que Wesley va a conformar las normas o la forma en la cual él se va a conducir y va a buscar que se conduzcan las sociedades metodistas. Ahora, haciendo un paso un poco grande, me gustaría destacar o rescatar algunos elementos que el teólogo metodista José Míguez Monino presenta acerca de sus apuntes de ética. Él sí hace una teorización de la ética en muchos de sus libros. El que me voy a referir ahora es ese libro llamado Ama y haz lo que quieras, una ética para la nueva humanidad. En este libro él va a ir determinando algunos elementos precisamente de aquellos que son creyentes, de aquellos creyentes que han venido, que participan de esta nueva humanidad. Ahora, también hay que recordar quiero traer presente, que Míguez Monino se va a colocar en esta parte de la ética contextual, en esta parte como siendo estudiante, ¿no?, de Paul Lehmann, o estando cerca de él y retomando algunos de los elementos que él tenía. Para Míguez Monino, lo que va a partir, o dentro de la herencia metodista, él va a decir: es necesario que la iglesia pueda entender la situación actual. Es necesario que para que la iglesia responda en qué debo de hacer, qué puedo hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo, tiene que entender su realidad, tiene que entender lo que es la iglesia hoy, ¿no?
Y a partir de eso, entonces, sí buscar responder de tal manera. Y Miguel Bonino, entonces, y me gustaría destacar esta frase que él tiene acerca de lo que es el prójimo. El prójimo no es un alma desencarnada, sino un hombre concreto, un súbdito de un país, un obrero o un comerciante, un intelectual, un negro o un amarillo o un blanco, un hombre con necesidades humanas, de orden económico, social, cultural, ensalzado en su lucha por la libertad, la justicia, la dignidad o el derecho. No es posible amarlo haciendo abstracción de esas condiciones sin participar de ellas. Entonces, la visión que va a tener Miguel Bonino, y que lo va a hacer desde esta tradición wesleyana, va a ser decir, lo primero que debemos de entender es la realidad de aquel que está a nuestro lado, porque nosotros así es como vamos a conformar nuestra visión ética. O sea, ¿cómo vamos a responder o cuándo vamos a decir que nosotros tenemos una ética? Pues cuando decidimos o cuando tomamos cualquier decisión. Cuando nos presentamos, no ante un amigo, ante una amiga, ante un hijo, ante un libro que leemos, ante una película que vemos, y nos preguntamos y sentimos la necesidad de explicarnos si lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos respondiendo, lo que estamos haciendo es bueno o es malo. En ese momento, entonces, nosotros estamos teniendo, o en ese momento nosotros tenemos una ética, tenemos una búsqueda de responder de tal forma. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros respondemos a partir de ello? ¿Cómo nosotros podemos responder? Siguiendo a Wesley y siguiendo a Pablo, Miguel Bonino va a establecer la necesidad de la nueva humanidad y va a proponer que verdaderamente el cristianismo, o lo que el cristianismo puede traer para la reflexión ética, es esta visión de una nueva humanidad, esta visión del nuevo hombre, esta visión que tenía tanto Wesley, que lo saca de Pablo, ¿no?, de el hombre nuevo. Y Miguel Bonino va a utilizar precisamente o va a retomar muchas de lo que Pablo escribía en la carta a los Gálatas, a los creyentes en Galacia. De esta manera, entonces, va a establecer que nosotros necesitamos comprender o reinterpretar la forma en la que nosotros estamos viviendo. Porque mucha de la humanidad o mucho de lo que está a nuestro alrededor se presenta como algo inhumano, ¿no? Algo que busca solamente su bienestar, algo que no se preocupa en el bienestar de los demás, no importa el sufrimiento o el dolor de terceras personas, sino es que me afecta a mí. Esa es la condición inhumana, esa es la condición en la cual tiene que ser transformado la forma de entender las cosas. Ahora, esta forma o esta búsqueda de una nueva humanidad parte a través del ejemplo de Jesús. La forma de ser de Cristo está definida por el camino que el amor traza de la gloria a la humillación. Es la disposición de despojarse de sí mismo y de hacerse pobre, no como un acto de disciplina ascética, sino como un acto de amor. A partir de lo anterior podemos ir descubriendo que el punto central en la reflexión ética que el cristianismo puede proponer es acerca del amor. Y vamos a ver que es lo mismo que Wesley estaba presentando en esta búsqueda de la santidad. Nuestro actuar tiene que estar dirigido a través del amor. Nuestra existencia auténtica como seres humanos se da siempre y cuando nosotros podamos manifestar el amor en todas nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios como en nuestra relación con los semejantes. Solo de esa manera estamos o podemos llegar a esa nueva humanidad, a ese nuevo hombre. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que ir hacia esa existencia auténtica que es el vivir en el Espíritu. Debemos entonces abrirnos hacia Dios y hacia el prójimo como aquel que se abre, ¿no?, para darse. Porque algo que está presente en mucho de nuestro reflexionar, aún como creyentes o en la ética que hemos conformado a partir de todos estos años,
es que muchas veces nuestro comportamiento, nuestros criterios de valor se determina a partir de normas adecuadas o deberes. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros tenemos este criterio de acción ética o de reflexión o criterios de valor y lo determinamos por normas o por conductas correctas, lo que estamos haciendo es que podemos determinar algo correcto e incorrecto en nuestro proceder hacia aquellos que están a nuestro alrededor. En este sentido, nosotros podemos considerarnos qué tan bueno o qué tan malo somos. Y por lo tanto, dejamos al prójimo o dejamos a Dios en un estado ya no de sujeto, sino de objeto. Ellos nos sirven a nosotros para determinar lo bueno que somos. Lo que yo hago, ¿no? Sería esa la idea, me determina como buena persona o como mala persona. Esto es algo que Wesley, dentro de su teología, va a dejar de lado, considerándolo como algo que no podemos tener, ¿no? O sea, la respuesta que nosotros damos a aquello que nosotros hacemos tiene que partir de una libertad, de una búsqueda, una libertad en el amor y poder actuar de esa manera. Ahora, el amor entonces como fundamento de la conducta humana nos tiene que obligar a aceptar las responsabilidades que tenemos en nuestras relaciones, en cómo nosotros nos relacionamos. Nos debe de llevar a poder buscar entender qué es lo que pasa a nuestro alrededor y entonces responder a ello. La persona o el creyente toma sentido de una verdadera humanidad cuando entiende lo que Dios le ha mandado hacer. O sea, lo que Él quiere que haga, este amor o este deber hacia los demás, pero también de esta búsqueda de vivir en plenitud, en amor, en justicia, en verdad, en misericordia, ¿no? Entonces, cuando nosotros reflexionamos en torno a esta vertiente y nos preguntamos acerca de cómo nosotros vamos a responder o cuál es la respuesta ética desde la doctrina o desde la tradición wesleyana, pues tendremos que llevarlo a este grado del amor manifestado, o sea, del amor manifestado en plenitud. Pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo nosotros vamos a unirnos en este tiempo? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál es la ética de un metodista? El metodista entonces tiene que responder a partir del amor. La ética que debemos ejercer ahora como metodistas, como herederos de esta tradición, es una ética que debe de buscar o que se encamina hacia la santidad, pero no solo la santidad personal, o sea, no solo que yo esté bien, no solo que yo esté bien delante de Dios, sino esa santidad que traspasa mi ser y que hace que el mundo sea mi parroquia, esa santidad que me lleva a ver por los otros y a ver las necesidades de los otros. Por lo tanto, la ética que se conforma dentro de esta doctrina no es una ética ni de principios universales, fundamentales, absolutos, ni de circunstancias, sino que va a haber principios fundamentales, sí, elementos esenciales que para Wesley, dentro del cristianismo también, van a ser la búsqueda del amor, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la misericordia, la búsqueda de toda buena dádiva para honra y gloria de Dios, pero que esta aplicación se debe de dar a partir del contexto en el que se encuentre, a partir de la situación concreta que yo tengo enfrente o que yo tengo ante mí. No puedo responder de la misma forma, no puedo trasladar principios de mi experiencia a la experiencia de otros. Y esto va a resaltar precisamente dentro de la herencia wesleyana, ¿no? La experiencia, o sea, la experiencia sí como una forma de confirmación, mas no como una validación en sí, ¿no? Ahora, también la experiencia como tal no es algo universal. No lo que yo experimento lo tiene que experimentar el otro, sino que yo lo debo de tener presente para mí y debo de buscar cómo aplicarlo. Y termino con lo siguiente. Cuando nosotros reflexionamos en torno a lo que dentro de nuestra tradición metodista wesleyana hay, nos tenemos que dar cuenta que hay un fuerte influencia desde los inicios de una búsqueda de obrar a partir de lo que yo puedo hacer por el otro.
El surgimiento de escuelas, el surgimiento de orfanatos, de hospitales, fueron la respuesta que desde el qué debo hacer, desde esta búsqueda ética, los metodistas pudiesen responder. Por lo tanto, nosotros ahora tenemos que conformar nuestra respuesta a partir de lo que estamos viendo. ¿Qué hay a mi alrededor? ¿Quiénes necesitan algo a mi alrededor de mí? Y entonces responder ahí, porque ahí está el criterio de valor. Ahí está mi verdadera respuesta ética. No a partir de una mera moral de hacer lo correcto, de hacer lo establecido bueno o malo, sino a partir de suplir lo que a los otros o lo que yo puedo hacer para suplir las necesidades y entonces acercar a otros a Dios. De esta manera nos quedamos con esta reflexión y que podamos continuar buscando que sea Dios el que nos ayude a obrar y a caminar para siempre hacer lo correcto para su honra y su gloria. Amén.